Muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación Puertorriqueña de la Asociación de Historia del Viejo San Juan, perdone. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí junto a nosotros. En la noche de hoy nos acompaña la doctora Mayra Rosario, que estará ofreciendo la charla de esta noche. Así que le damos la bienvenida y agradecemos como siempre a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades que nos hace posible el poder tener una intérprete de señas para la comunidad sorda. Como todas las charlas, siempre iniciamos con la biografía de nuestro conferenciante. La doctora Mayra Rosario Urrutia es catedrática retirada del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en donde trabajó desde 1991. Ha ofrecido cursos sobre teoría y metodología de la historia, cursos graduados de diferentes temas históricos y dirige tanto propuestas como tesis de maestría y de doctorado. Fue directora del departamento, coordinadora del programa graduado de historia y miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Central de Bayamón. Colabora en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en un curso con énfasis en la medicina tropical, así como en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Sus investigaciones giran en torno a temas sobre la prohibición del alcohol y en Puerto Rico, la criminalidad de Puerto Rico en el siglo XX, la ciudadanía estadounidense, el ascenso y descenso del Partido Popular Democrático, el protestantismo histórico, los homicidios seguidos por suicidios, la historiografía de Fernando Picó y el impacto social de las enfermedades, epidemias y pandemias, entre otros. Es coautora de 5 libros de texto sobre la historia y la política exterior de los Estados Unidos y la historia de Puerto Rico. En el mes de noviembre del 2018 se publicó su libro titulado La epidemia reinante, llegada, difusión e impacto de la influenza en Puerto Rico 1918-1919 por Ediciones Laberinto, tema del cual ha ofrecido diversas charlas y múltiples conferencias locales e internacionales. Con ustedes, la doctora Mayra Rosario. Bienvenida y que disfruten de la misma. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí compartiendo. Hoy tenemos un tema un poquito fuerte, ¿no? Yo diría que bastante, pero es uno de los temas que uno se apasiona y que me costó mucho trabajo no tan solo investigarlo, sino también procesarlo. Y después hubo personas pues, que fueron tan buenas, ¿no? que lo leyeron y compartieron conmigo algunas ideas, incluyendo un doctor psiquiatra que le interesó mucho el tema. Así que obviamente esto es algo resumido de lo que ya yo tengo hecho, y gracias a Belmaris Rodríguez, que siempre me ayuda y colabora, también vamos a ver algunos visuales relacionados con el tema. Así que voy a empezar con una contextualización de la época donde ocurre este caso de homicidio seguido por suicidio, y obviamente explicaré, ¿verdad?, más adelante de lo que estamos hablando. Bueno, lo primero es que los acercamientos historiográficos a la década de 1940 en Puerto Rico sobresalen por representarla como una de dramáticas transformaciones y significativos cambios sociales, económicos y políticos. La misma se ha reconocido como una época impactada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, por el regreso de los veteranos a partir del 45, por el ascenso del Partido Popular Democrático y del primer gobernador electo al poder en 1948. La articulación de discursos en torno a la modernidad, la industrialización y el progreso fueron la orden del día, así como las promesas y las expectativas de tener una mejor sociedad. Esto sin descartar los continuos señalamientos sobre la severa pobreza en la que vivía gran parte de la isla, que podemos decir que era uno de los discursos principales que se difunden. Como parte de las premisas que se establecieron para describir los cambios
que se darán en 1950 o a partir del 50, se señalaba que en la década de 1940 Puerto Rico estaba tan sumido en la pobreza que se llegó a llamar la casa pobre del Caribe. El doctor Fernández García había descrito la pobreza en la isla a principios del siglo XX como una carga que adolecía la gran masa de nuestra población obrera. A esas personas les atribuía estar malnutridas, y cito, malnutridas, mal vestidas y viven mal en hogares antihigiénicos. Paralelamente, y en menor grado, varios autores han abordado temáticas relacionadas con la criminalidad, vinculadas a los efectos del cambio, como la dramática migración del campo a la ciudad, especialmente durante y al finalizar la época de la Segunda Guerra Mundial, más los problemas en los servicios de salud pública que venían acarreándose en la isla, han representado también una amplia gama de posibilidades de estudio, tanto en los libros locales como en los libros de autores estadounidenses que se publican a principios del siglo XX sobre el caso de Puerto Rico. Un claro ejemplo se menciona en el libro de Arthur James, que por aquí está la portada, 20 Years in Puerto Rico, cuando hace un señalamiento en cuanto a la peligrosidad de la tuberculosis a principios del siglo XX. Cuando el gobernador Horace Towner comenzó en su cargo en 1923, hizo una visita al barrio Salsipuede, allá en Puerta de Tierra, acompañado de varios funcionarios del gobierno. Una de las preguntas que hizo fue en cuanto al número de enfermos de tuberculosis que había en el lugar. La enfermera de la Cruz Roja que trabajaba en el área le indicó que en esa entidad había localizado como unos 50 pacientes. En general se calculaba que el promedio ascendía a 300 y muchos más que no recibían ayuda. El doctor Meléndez, de la Beneficencia Municipal de Puerta de Tierra, explicó que él atendía alrededor de 20 a 30 pacientes diarios y que los lunes recetaba a unos 160 enfermos. A comienzos de 1946 se indicaba y se alertaba a las autoridades que se necesitaban unas 13.500 camas de hospital para enfermos de tuberculosis, si es que quieren abordar en forma científica y efectiva el grave problema que esa cruel dolencia representa en Puerto Rico. Esas facilidades que estaban ausentes eran muy necesarias y en el caso que analizaré, las gestiones para conseguirlas no desembocaron en un acceso a las mismas. Uno de los trabajos que no debe pasar desapercibido en cuanto a ese tema y a esa época de principios del siglo XX ha sido el de Rafael Lebrón Rivera, titulado Detengamos el jinete de la muerte, la lucha por controlar la tuberculosis en Puerto Rico, 1900-1940. De hecho, entre las llamadas enfermedades reportables quiere decir que había una obligación, ¿verdad?, de informarlas al Estado. En el 1946, la tuberculosis fue considerada la segunda en Puerto Rico después de la sífilis. Se estima que un 19.3 de los casos correspondían a esa enfermedad y un 24.3 correspondía a la sífilis. Los centros de tuberculosis que había en la isla atendieron ese año unas 144.219 personas y en el 1945 se estimaron 104.934. Se señala que 15% de las muertes de 1946 se debieron a la tuberculosis. Traigo estos señalamientos preliminares, pues el tema que ocupa este estudio es uno en que convergen, y esto es importante, la severa pobreza insular. Primero, el uso de la violencia física como una alternativa extrema para resolver un problema familiar cuando no se encuentra otro recurso. Segundo, y tercero, los problemas de salud a causa de la tuberculosis
vinculados a la inescapable marginación y aislamiento del enfermo que tipifica esa enfermedad. A esos efectos, hubo una noticia que encontré cuando hacía otra investigación relacionada con la década del 40 tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Decidí retomarla, tanto por el impacto que me causó y porque comprendo un tema rezagado y casi inexistente en la historiografía de Puerto Rico, que abre paso a otras posibilidades en la historia social de la salud y de la medicina, que es lo que hemos estado impulsando ya en los últimos tiempos. Originalmente, al acercarme a este caso, me concentré en el tema rezagado de los asesinatos seguidos por suicidio en Puerto Rico y sobre las dificultades para analizarlo. Mas en esta presentación resalto un estrago concreto de la tuberculosis en la isla al acercarme al olvidado y entonces llamado caso Guánica. El olvido de este caso, en el cual intentamos conseguir personas que supieran del mismo, lo considero como un acto de represión del recuerdo, como una estrategia deliberada, y cito, de defensa ante la angustia que recuerdos traumáticos o conflictos provocarían al hacerse conscientes. Y es que el análisis de este caso, aunque no sea uno representativo de la mayoría de los que se cometen en la isla, converge con asuntos que revelan la condición de sectores sociales de la época, ofrece la oportunidad de adentrarnos al sensitivo tema del estudio del suicidio, el cual no se puede evadir históricamente y tampoco puede desvincularse de los estragos de la tuberculosis agravados por la pobreza, los problemas de servicio y las limitaciones socioeconómicas que enfrentaron muchas familias de la isla. Y vamos al caso de una persona llamada Eloísa Casiano Padilla. Eloísa Casiano Padilla nació el 27 de noviembre de 1919 en el pueblo de Yauco. Sus padres fueron Juan Casiano y Leoncia Padilla Bermúdez. Esta última falleció en el 36 cuando Eloísa tenía 17 años. Juan Sáez Pacheco era su esposo, que nació en 1917 y nació en el mismo pueblo. Sus padres fueron Flora Pacheco, Gregorio Sáez y los hermanos Santos, Dolores, María y Ricardo Sáez. En su relación con Sáez Pacheco, quien había sido pelotero, Eloísa procreó 6 hijos entre 1938 y 1946. Los nombres, estaba Gloria Nilsa, estaba Elsie, Angelita, Leoncia, Luis Antonio, y el mayor de ellos se llamaba Ramón Sáez Casiano, que nació en 1938. En 1935, la pareja residía en Sabana Grande. Se mudaron en algún momento y en el 46 la familia residía en el barrio Arenas de Mayagüez. Guánica, perdón, no es Mayagüez, es Magüeyes, Guánica, en una humilde y pequeña casita de madera, la cual vemos en la foto. La misma medía unos 9 a 10 pies por 11 o 12 pies y estaba dividida por un seto o pared de madera en solo 2 secciones. Esa era la casa de toda la familia. Todo parece indicar que la familia era una a la que no se le conocían peleas ni contratiempos mayores. Se alegaba que Eloísa era, y cito, una mujer trabajadora que idolatraba a su esposo, que era Juan, y en ese entonces él tenía 29 años. Ambos sabían leer y escribir, pero existía una situación de extrema gravedad. Juan hacía como 1 año y medio que padecía de la contagiosa tuberculosis crónica y se encontraba en un estado precario de salud debido a que había sido expulsado por motivos de espacio del sanatorio de Guánica en el que estuvo recluido. Eloísa optó por alojarlo en uno de los lados de la pequeña casa. En el otro lado, en un estado de hacinamiento, convivían, comían y dormían la madre con sus 6 pequeños hijos. Así que yo creo que eso es
Eso es un aspecto bien importante de todo lo que estaba ocurriendo aquí. En 1937, el doctor Fernández García, en un escrito dedicado a las víctimas de la llamada plaga blanca, que también le decían hacia la tuberculosis, explicaba que en ocasiones la tuberculosis dejaba a los pacientes, y cito, en un estado de semi-invalidez, con las consiguientes pérdidas, sacrificios, zozobra y amenazas para el enfermo, para la familia y para la sociedad. Y él enfatizaba en el problema de hacinamiento en el que vivían muchas familias y la necesidad de que las enfermeras visitaran los hogares de estos infelices, como él decía, y los instruyeran en las medidas higiénicas que debían observar. Y es que la tuberculosis era una enfermedad y se advertía hasta en la prensa que podía propagarse mediante esos íntimos contactos de la vida en el hogar. Así que ya pueden tener una idea de la situación por la que atravesaban estas personas. Ese era el temor que sentía Eloísa en el caso de Juan y su familia. Sus hijos se podían contagiar y atravesar por el mismo sufrimiento que confrontaba Juan. No era para menos que se alegara que Eloísa, a sus 27 años, estuviese agobiada, deprimida por el dolor. Decían que ella sufría grandemente debido a los desalentadores pronósticos médicos y lo que implicaba esa expulsión del sanatorio a un lugar sin tipo alguno de comodidad y tratamiento directo. Ignoramos si Juan recibía algún tratamiento a domicilio, pues para esa época se indicaba que el mismo existía. Habría que añadir que en el caso de la tuberculosis, como un padecimiento crónico, también se ha señalado en repetidas fuentes, yo solamente traje unas, ¿no?, que las mujeres se han caracterizado por atender abnegadamente a los enfermos del entorno familiar. De hecho, en varias pinturas, anuncios, litografías y testimonios a través de la historia, se ha reproducido y exaltado esa imagen abnegada de la mujer cuidando a un familiar o a un amigo. Mas cabe cuestionarse lo siguiente: si a Juan se le podía identificar sin problema alguno como un cuerpo enfermo, marginado en su hogar por su diagnóstico de tuberculosis, pues no cabía en el dispensario, o solo se atendían a los enfermos que podían recuperarse. ¿Qué ocurría con Eloísa? ¿No estaba también enferma por el trabajo y las angustias que la rodeaban? ¿Alguien se ocupaba de ella? ¿Su situación se identificaba como un problema médico en esos momentos? ¿Sufría algún tipo de depresión? Eso lo desconozco, pues no he encontrado evidencia al respecto, pero me parece un punto vital a no omitirse y a considerarse en este tipo de casos. Vamos a la víspera de la tragedia. Se indicaba que tanto Eloísa como sus hijos habían sido examinados hace unos días y se aseguraba que estaban completamente saludables, según la radiografía. Aún así, el martes 29 de octubre, Eloísa salió a comprar alimentos y ropa nueva para ella y para sus hijos, como parte de un dinero, $700, que es bastante, que le había regalado su padre. Al otro día, que era el 30 de octubre, eran las 3 y las 4 de la entre las 3 y las 4 de la madrugada, tomó un cuchillo, que ahí lo está, lo tiene en la mano el policía, el cual había afilado el anterior. Luego de degollar a cada uno de sus hijos, Eloísa optó por suicidarse, hiriéndose en el cuello, lo cual le ocasionó una hemorragia. Estas acciones apuntan a que la tragedia se venía planificando. Ramón, el hijo mayor, quien en ese entonces tenía 8 años, recibió 2 heridas graves, una en la garganta y otra en el brazo. Sin embargo, tuvo la oportunidad de gritar y llamar a su padre, quien se encontraba tirado en el lecho contiguo, sin apenas poderse mover ni hablar. Debido a su condición, Juan cayó en el suelo al oír a Ramón y solo pudo llamar a los vecinos con su voz entrecortada. Ya era demasiado tarde. El 31 de octubre de 1946, el periódico anunciaba en su primera plana que una madre había degollado a 5 de sus hijos y que luego se había suicidado o que se mató.
Aunque no vamos a encontrar un expediente judicial del caso de los homicidios, ya que el perpetrador se suicida, ¿verdad? Que son los problemas. En este caso, uno de los inconvenientes ha sido que no se han podido localizar las declaraciones de aquellos que fueron a la casa tras cometerse el crimen y que fueron citados por el juez de paz Eugenio Camacho para el 31 de octubre del 46 a las 9 a.m. Y eso lo dice claramente, ¿verdad? El documento que conseguí. Esos testigos eran Román Casiano, que era el padre de Eloísa, Santos Sáez, el hermano de Juan, Carlos Acosta y Margara Lugo, que eran vecinos. Al parecer, y ya que ese mismo día fue el entierro, o sea, el otro día, esto podía implicar que no fueron a ofrecer sus declaraciones. Dentro de todo ese proceso, Juan declaraba que creía que Eloísa también lo iba a matar una vez asesinara a todos sus hijos. Por eso era que ella pasaba la mano e insistía en que durmiera antes de conocer el acto. Cabe resaltar que los crímenes que cometió Eloísa no se le atribuyeron públicamente a su maldad, como ha ocurrido generalmente cuando las madres asesinan a sus hijos. Tanto para la prensa como para los testigos que declararon, los asesinatos tenían una explicación que, aunque no justificaban para nada los hechos, atenuaban su acción. El Imparcial hablaba de una madre desesperada debido a la condición de tuberculosis por la que atravesaba su marido. En un editorial del Mundo se describía a Eloísa tras la tragedia de la misma forma como una madre desesperada. El miércoles 13 de noviembre de 1946, Juan Sáez falleció a causa de la tuberculosis crónica. Al otro día fue su entierro, al cual se alegaba que fueron muy pocas personas. Los vecinos que lo visitaron durante esas 3 semanas después de la tragedia informaron que, a pesar de la preocupación que tenían por el riesgo de que Sáez recurriera al suicidio, este jamás intentó matarse. Mientras Ramón seguía mejorando físicamente en el hospital de Guánica y se consideraba improbable que muriera a causa de la herida. No obstante, tras la experiencia que acababa de enfrentar y siendo testigo de la muerte de sus hermanos, su mirada invocaba la tristeza por la cual atravesaba, así como la realidad del abandono y del rechazo materno del cual fue víctima. Esa fue la última noticia que pude encontrar sobre el niño. Aunque su familia aparece enterrada en el cementerio municipal de Yauco, el nombre de Ramón no figura en el mismo. Tal vez en el censo del 50 se ofrezca una idea sobre su paradero 4 años después de la desgracia, sin descartar que pudo haber migrado a Estados Unidos con alguno de sus tíos. El caso Guánica, más allá del consabido sensacionalismo, provocó y destapó una articulada denuncia pública en cuanto a los problemas con los servicios de salud para tratar la plaga de la tuberculosis. Esto sin descartar y reconociendo que la isla contaba, y cito, con la habilidad médica y los dotes de organización necesarios para afrontar la tarea. En un editorial del Mundo se describía brevemente lo ocurrido y se vinculaba el innombrable episodio con los efectos de la enfermedad en nuestros campos y pueblos. Era evidente que hacían falta más camas, más hospitales para estos enfermos, más centros médicos para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, más campaña educativa para que nuestro pueblo aprenda a defenderse del peligro. Sobre todo, se exhortaba a que hubiese más personal que visitara a los enfermos en sus hogares y se orientara a las familias sobre las precauciones a tomar en cuanto al aislamiento y al tratamiento. Por último, se les pedía a los enfermos que usaran a plenitud las facilidades que tenían. Un editorial del Imparcial, que ustedes saben que era un periódico muy sensacionalista de la época, analizaba el caso en proyecciones de una tragedia, como consecuencia de la injusticia social. Eloísa había tratado infructuosamente en varias ocasiones de ubicar a Juan en un hospital. El saldo de sus gestiones fue no conseguir una cama en el sanatorio insular. La crítica de la prensa,
la cual intentaba llamar la atención de las esferas oficiales, se dirigió al padrinazgo político que prevalecía en los hospitales a la hora de darle prioridad de servicio a los enfermos, así como de brindar ejemplos de la pésima atención que recibían algunas personas debido a los favoritismos sociales. No hay duda de que esta noticia conmocionó al pueblo y sus alrededores, sin descartar que hubo otros casos de asesinatos seguidos por suicidios que he examinado y habían acontecido mucho antes en la isla. En una lista que yo he venido haciendo, que no ha sido sistemático, ¿verdad?, el buscarla, pero tengo 18 casos aquí desde 1907 a 1945, son 18 que encontré buscando en las prensas otras cosas. No hay ninguna mujer que haya matado ahí a nadie, todos son hombres y casi todos ha sido matando a una mujer de la que están obsesionados, con la que están obsesionados y después se suicidan ellos. Bueno, entonces, ¿más en qué elemento radica el que estos casos sean calificados como unos extremadamente raros? Dicha aseveración merece una explicación cuando se trata de una mujer, sobre todo si lo que está en medio de ese asesinato son miembros de la familia, como hemos visto. Y el caso también se aleja de los típicos motivos pasionales que caracterizan a la mayoría de este tipo de violencia perpetrada por hombres, como esos 18 que encontré. Sabemos que en la historiografía relacionada con los estudios estadísticos del crimen, particularmente los asesinatos, se ha señalado que las mujeres siempre han ocupado un % ínfimo al compararlas con las acciones criminales de los hombres. Estos señalamientos no son exclusivos de Puerto Rico. En el informe de 2009 sobre el caso de España, se señala que, y cito, por cada 10 mujeres que cometen delitos o faltas, hay 100 hombres y no es una novedad. Se ha establecido igualmente que el % de mujeres que cometen crímenes violentos es muy reducido si se compara con los crímenes de ese tipo que cometen los hombres. Se ha estimado que la mitad de las personas que cometen filicidios, ¿verdad? Y ahí está que eso nos referimos a la muerte violenta de un hijo por la madre o el padre. Lo hacen cuando los hijos están en edades tempranas, cuando tienen como menos de 8 años, como fue este caso de Eloísa. Las estadísticas que se hicieron en Estados Unidos para el 1980 ratifican que las mujeres son más dadas a matar miembros de la familia que los hombres, 14.5 versus 8.8%. Habría que añadirle que cuando la mujer actúa sola en un llamado filicidio materno y es un tipo intencionado, dicho acto, al igual que el de Eloísa, se considera muy escaso. Es por eso que discrepo del señalamiento que hace la prensa local al referirse al caso de Eloísa como uno de súbita locura, lo cual habría que cuestionar debido a la premeditación de la autora para perpetrar sus actos. Súbito es equivalente a improviso, repentino, hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación. Y la decisión de Eloísa fue muy bien planificada, independientemente de si ella padecía de alguna condición mental. También se ha indicado una propensión menor de las mujeres al suicidio si se compara esa estadística con la de los hombres. Si nos referimos a un estudio que se hizo en Puerto Rico relacionado con casos de suicidio entre el 2000 y junio de 2015, en el mismo se concluye lo siguiente. Se ha mantenido la tendencia que sobre un 80% de la mortalidad por suicidio ocurre entre varones. Es por eso que resulta importante que al referirse a los casos de las mujeres que asesinan a sus hijos y luego se suicidan, se ha señalado que generalmente proceden de circunstancias de vida muy difíciles, están clínicamente deprimidos y creen que sus hijos van a estar más felices con Dios. Eloísa caía dentro de esas difíciles circunstancias, por lo que atravesaba en términos de la pobreza, la marginación, el cuidado de sus hijos y la tuberculosis en su hogar. Al llevar una relación estable,
estaba sufriendo de antemano la posibilidad de una pérdida definitiva de su esposo y de su compañero de vida. Si la depresión se había apoderado de ella clínicamente como un tipo de violencia de autoagresión, de la cual no tenemos evidencia, no se puede perder de vista lo siguiente, que el depresivo está enfermo. Esto significa que no puede, que está limitado en su libertad de movimiento, que su vida en ese momento está limitada por su enfermedad, que sus mundos han sido reducidos a un único mundo por su enfermedad y que va por ese mundo sintiendo su enfermedad, mostrando su no poder. Y en el análisis que lleva a cabo Byung-Chul Han, que es un coreano, en cuanto a esa condición, hace alusión a que la misma simboliza lo incontrolable, lo irreductible. En el caso de Eloísa, todo se había salido de sus manos y de su control. Su vida estaba confinada a ese diminuto espacio en donde habitaba ella con todos sus hijos, padeciendo seguramente de varias necesidades, y al otro espacio contiguo en donde se esperaba la muerte de su esposo. No es fácil atribuirle a su caso tan violento y premeditado como el de Eloísa una razón altruista por parte de la madre como una de las explicaciones existentes para cometer ese tipo de crimen. Esta razón, según sostiene la historiografía sobre el tema, radicaría en la creencia de que la muerte de esos niños se daba en su mejor interés. Era mejor matarlos a que vivieran sin padre o a que se contagiaran eventualmente con la terrible enfermedad, que era parte del miedo que enfrentaba Eloísa. Más aún que quedaran huérfanos de madre, solo, si ella también se contagiaba y moría. Y es que los niños se concebían como su extensión, como su propiedad. Y si ella planificaba cometer el suicidio, era obvio que ellos tenían que desaparecer primero como parte del mismo acto, o sea, en un suicidio colectivo. En un estudio sobre madres que asesinaron a sus hijos y estaban en prisión, hay un relato de una de ellas que había intentado suicidarse y que hace pensar en el caso de Eloísa, por lo que indicó cuando la entrevistaron. Decía que matarlos no era un acto de odio, sino que era un suicidio, ya que no podía imaginarlo sin ella y su forma de criarlos. Y otro aspecto que hay que señalar es que el arma cortante que utilizó Eloísa para asesinar a sus hijos y suicidarse no coincide con los medios que las pocas mujeres que cometen estos crímenes utilizan, que es el veneno y las armas de fuego. Sin embargo, se alega en ese mismo estudio que las madres que matan a sus hijos a propósito tienden a usar tanto armas cortantes como fuego o veneno. Las mismas, a pesar de la contradicción, han sido descritas por los familiares y conocidos como madres devotas y abnegadas. Algunos hallazgos relevantes que se señalan y pueden aplicar al caso de Eloísa es que han tenido una larga relación con su esposo e hijos, han sufrido una pérdida significativa por muerte o divorcio y tienen alguna enfermedad mental que se vincula con sus actos. En este caso, la pérdida no se había consumado, pero ya estaba en espera de la misma sin esperanza alguna. Y para reforzar las necesidades por las que atravesaban los pacientes crónicos y su familia, vemos que en enero del 47, 2 meses después del caso de Eloísa, se reseñaba en la prensa que las pruebas de tuberculina que se le habían suministrado a los estudiantes de unos barrios pobres que asistían a una escuela en Aguadilla habían resultado en que un 20% de los 514 niños habían dado positivo a la tuberculosis. Ese hallazgo, catalogado como uno de miseria y de enfermedad, resultó ser un motivo de crítica en cuanto a cómo el gobierno manejaba oficialmente la tuberculosis. Hasta se llega a mencionar los resultados infructuosos de una trabajadora social para que se recluyera en un sanatorio a un tuberculoso muy necesitado de los servicios de salud que vivía detrás de la escuela. La prensa denunciaba que el gobierno atiende mejor a la hospitalización de estos enfermos, que atienda, mejor dicho, que
que a la educación de las familias, a la investigación de los casos. Y también decía que el cuadro revelado en Aguadilla debe ser gran estímulo para que la legislatura despierte a la realidad de la magnitud del problema de la tuberculosis y provea lo necesario para confrontarlo. Mi propuesta adicional, tras el análisis del complejo caso de Eloísa, consiste en que el hecho de que la contabilización histórica de sucesos criminales se haya llevado a cabo como si el homicidio seguido por suicidio fueran actos separados, ha obstaculizado el acercarse a este problema que este tipo de casos representa como uno que es un conjunto y cuyas razones, sean cuales sean, pasionales o de otro tipo, son imposibles de desasociar. En las novedades de la policía, el caso de Eloísa, hay una nota a mano que lee 5 asesinatos, ataque para cometer asesinato 1, suicidio 1. Esa era la estadística y la que se reproduce después. Además, considero que la atención al llamado paciente, que es aquel a quien se le diagnostica y sufre de una condición o enfermedad, debe de ir más allá de esa mirada típica, ya que los que lo cuidan y comprometen su cotidianidad en esos servicios pueden considerarse otro tipo de paciente, sujeto a depresiones y a desequilibrios anímicos y mentales que hay que atender. Es por eso, según señala Roy Porter, que para entender lo que conlleva una enfermedad, la cual también se ha considerado por María Luisa Pfeiffer como la pérdida de la libertad, también es necesaria una historia de la medicina desde abajo o desde el punto de vista y las necesidades de los pacientes, que se está haciendo mucho ahora, por cierto. Subrayo, y de quienes lo cuidan y se hacen cargo de ello, ya que en ocasiones y en situaciones precarias, como hemos visto, se impacta la salud mental y se promueve el desasosiego o la desgracia familiar. Muchas gracias. Y esos son un poema que, de los que uno encuentra, en este caso de José Antonio Dávila, ¿verdad? Que falleció a causa de la tuberculosis. Y entonces son extractos de algunos de los poemas que él escribió. Así que, pues nada, muchas gracias por escuchar parte de la investigación, ¿verdad? Que es lo que hemos podido hacer. Muchísimas gracias, Mayra. Vamos a pasar a preguntas o comentarios que tengan los asistentes, tanto en Zoom como en Facebook. Mientras eso ocurre, las preguntas que pueden ir escribiendo, porque sabemos que están tenemos un poquito de rezago en Facebook, les deseo invitar a la próxima charla que tendremos el jueves. La misma está a cargo de la doctora Sofía González y se titula El Asilo Manicomio de San Juan, una historia enreversada 1844 a 1898. Así que le invitamos a que comparta con nosotros el próximo jueves y si desea el enlace para la misma, recuerde enviar un correo electrónico para que la reciba. Así que vamos a los comentarios y preguntas. Recibo saludos de parte de Nina Torres Vidal, de Oscar Fontanes, de la doctora Barceló y de la doctora Sandra Enríquez, que nos están viendo por Facebook. Muchísimas gracias. Pregunta de Daniel Mora. Mientras examinaste la prensa, ¿observaste alguna queja del gobierno municipal o estatal de no tener suficientes recursos para atender a los enfermos? Daniel, eso, o sea, continuamente ocurre eso. Y se ve cuando van a recibir tratamiento, que lo que hay son filas y montones de gente, ¿no? Pero yo creo que aparte de la escasez, ¿no? Y de las quejas de los médicos, que tenían un montón de pacientes al día, no tenían prácticamente tiempo para más nada, ¿no? Pero a mí me parece que una de las cosas que me impresionó mucho en todo esto, y yo lo entiendo, ¿verdad? Porque se está argumentando todo el tiempo que no había cabida. Pero el asunto es que si tú eras un paciente que no tenías oportunidad de sobrevivir,
te tenías que ir para la casa. No había sitio donde quedarse. O sea, los que iban a morir no podían quedarse allí en ningún sitio. ¿Ok? Así que eso era uno de los problemas, ¿verdad? Que se le suma ese tipo de casa de las personas que vivían marginadas, donde estaba todo el mundo junto. Y tú sabes que cuando, bueno, yo sé que tú sabes, Daniel, porque por donde tú trabajas y lo que compartimos y eso, pero cuando las personas las diagnosticaban con tuberculosis y llegaba a una casa, no tenía que ser en el campo, tenía que irse todo el mundo de la casa, se quedaba alguien cuidándolo, pero los otros se tenían que ir por el miedo al contagio. Así que eso no podía pasar en el caso que estamos estudiando. Gracias. Preguntan, ¿se ha discutido sobre nuevos casos de tuberculosis en la actualidad? ¿Tenemos algunos comentarios sobre lo mismo? Pues fíjate, en lo que yo he visto, ¿verdad? Aunque o sea, déjame ponerlo más sencillo, ¿no? En esta época, como estamos en época de otras pandemias, ¿verdad? Pues entonces lo que se hace es que se concentra toda la propaganda y todo el análisis en la enfermedad principal y las otras se ponen, pues, y la segunda causa de muerte es esta, o es la otra, o es la otra. Pero así de que tenga ¿cómo se llama? Como un espacio así bien protagónico como lo tuvo en esta época, por lo menos yo no lo he visto. Por lo menos yo no lo he visto. A lo mejor, qué sé yo, podría ser, yo creo que la década del 70 y el 80 yo no la he estudiado mucho, pero casi todas las enfermedades que he visto siempre van a mencionar la tuberculosis, porque es que siempre la mencionan, especialmente a principios de siglo, se menciona mucho del siglo XX, pero como que ya no hay tanto énfasis en lo que yo estoy mirando actualmente. Muchas gracias. Saludos también de Denis Montalvo. Felicitaciones por tan interesante presentación del doctor Jorge González Monclova. Gracias. Y saludos de Javier Alemán. Gracias, Javier. También comento que para el mes de noviembre tendremos una charla con el doctor Rigao, que esa va a ser dedicada al polio. Así que, y ese sí, en este caso en Nueva York, pues sí se están viendo nuevos casos sobre el mismo. Sí. Así que, bueno, no tenemos ninguna otra pregunta. Vamos a dar unos minutitos. Sí. Quería añadir una cosa también, algo que mencioné rápidamente, y es que uno de los, ¿verdad?, de los problemas en términos de estudio histórico que hay aquí, aunque yo tengo varios libros, los que pude conseguir, que son libros que hablan de lo que significa y lo que ha significado los asesinatos seguidos por suicidio, pero lo que pasó en Eloísa, obviamente, ¿verdad? Que si la mujer se mata, pues no hay caso que ver en el tribunal. Así que entonces ahí pues se reduce el asunto de la documentación legal. La suerte fue que se consiguió, ¿verdad?, la evidencia de la policía, todo lo que la policía pudo recopilar, ¿no? Pero en casi todos esos otros casos, pues se depende de lo que digan los vecinos y lo que diga la familia, porque ahí termina la documentación. Preguntan si para esa época era alarmante los casos de suicidios entre niños y adolescentes. ¿No? O sea, yo no estoy diciendo que no había, ¿verdad? Yo no he encontrado así, pero todos los que salían y los que se comentaban son, ¿cómo se llama? Son más bien casos pasionales, los de ¿cómo se llama? De homicidio seguido por suicidio, pero casos así aparte de suicidio de niños y eso, yo creo que ahora creo yo, porque yo lo sigo también, yo creo que ahora se están viendo más los casos que tienen que ver con menores y eso, ¿no? Y a veces, en muchas ocasiones, reproducen las cosas que ven por internet
y hacen barbaridades, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con eso. Todo lo que yo encontré en la prensa sí que he revisado tiene que ver, tú sabes, con casos llamados pasionales o peleas entre dos hombres de la familia, pero casi todos son pasionales. Bien. Excelente e interesante de parte de la doctora Sandra Enríquez y gracias de parte de la doctora Barceló. Gracias a ustedes Así que por estar. Y espero que podamos seguir con esto, ¿no? En algún momento. sí, claro que sí. Queremos darle las gracias, doctora Rosario, por habernos brindado esta charla sobre este tema y también a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, como comentamos, por el tener el intérprete de señas en Naina con nosotros. A todas las personas que nos siguen, le damos las gracias y les recordamos que la charla permanece en nuestra página de Facebook y que a partir del martes la puede ver en nuestro canal de YouTube. Así que les invitamos a que nos sigan allí. Así que una vez más, muchísimas gracias, doctora Rosario. También las gracias a Belmarí, que nos acompañó esta noche. Así que les vemos el próximo jueves. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Y buenas noches. Y gracias, Belmari, como siempre. Bien. Éxitos. Gracias. Buenas noches.